people come together. Come on, you sing. Strangers near. Children of generations of every nation. Oh, come on. Of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. But fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. Hey, take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. What's his name? Jesus, light of heaven, friend forever, his kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. Creation, everything with breath, repeat the sound. All these children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Come on with all we've got, sweet wine, sweet wine. Oh, you heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh, creation, everything. Children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Jesus, our redemption, our salvation. Come and announce it. What's his name? Jesus. Y a declarar su grandeza. Cierra tus ojos ahí donde estás y levanta tu cántico al Señor. Gracias, amado Padre, eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que gobierna sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Señor. Oh, tú eres digno, te adoramos, Señor, exaltamos. Poder del pecado, su amor es fuerte.
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amado Jesús, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno, Jesús. Sigue ahí adorando al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Si estás a solas, piensa en que tienes que adorar a Dios y darle gracias, porque Él ha sido bueno, porque Él es grande en misericordia. Gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria y cantamos solamente a ti, Señor. Cantamos tu grandeza, cantamos de tu amor, Señor. Gracias, Señor. Oh, nos uniste a Dios. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí.
Jesús, porque tú estás con nosotros, porque tú nos has perdonado. Gracias, Jesús, porque tú nos has dado salvación y esperanza. Buenas noches, familia, les saludamos desde Enlace de Vida. Nos da gusto podernos ver a través de este medio. Nos da bastante alegría que podamos estar conectados, aunque indudablemente tanto ustedes como nosotros tenemos ya el deseo de podernos ver ya en una reunión. Pero mientras tanto no llega ese momento, en esta noche queremos compartir contigo una palabra de bendición. Yo le he puesto por título a este mensaje: que no muera tu sueño. Fíjate bien, que no muera tu sueño. Es un título muy interesante. Me parece que Dios en esta noche te va a hablar. ¿Y qué te parece si me acompañas a orar? ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas esta palabra, que tú bendigas este consejo de tu palabra, Señor, y que tú, Padre, desafíes el corazón de cada uno de aquellos que están viendo esta transmisión, Señor, y que el sueño que ellos han tenido en sus vidas, Señor, ninguna epidemia como la que hoy vivimos sea suficiente para derribarlo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por Cristo Jesús, amén. Gracias, Dios. Pues qué bendición que no muera tu sueño. Fíjate, hay un reto para todos los creyentes, para ti y para mí. En Hebreos 10:39, la palabra de Dios dice: pero nosotros no somos de los que vuelven atrás, de los que se vuelven atrás. Fíjate, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Es muy interesante esto. Nosotros no somos de aquellos que se echan para atrás, aquellos que dicen: no, pues yo ya no, ya mejor me voy. No, nosotros somos de los que, al contrario, fortalecen su fe delante de Dios y permanecen a pesar de lo que estén viviendo. El autor de Hebreos pareciera que nos está escribiendo a nosotros ahora en pleno siglo XXI, en pleno tiempo de crisis. Parece que nos habla y nos dice: nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Ahora, hay algo muy importante. ¿Habrá personas que se están volviendo hacia atrás? Y bueno, no quisiéramos aceptarlo, ¿no? Pero puede ocurrir. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados con un propósito. Y eso la Biblia lo menciona más de una ocasión, y podemos ver la historia de diferentes hombres y mujeres que protagonizaron la historia bíblica, y nos vamos a dar cuenta que ellos permanecieron fieles, conocieron su propósito. Pero sin embargo ahora puede estar ocurriendo que muchos se pregunten: ¿para qué estoy aquí? ¿A qué vine? Muchos quizás se están preguntando: la verdad, yo no sé qué va a ser de mí. Muchas personas están viviendo sin propósito, sin meta o sin un sueño. Y esto algunos de ellos lo han vivido por mucho tiempo, no tan solo ahora en esta crisis, pero muchos han estado viviendo sin propósito. Y una vida sin propósito, una vida sin metas, sin sueños, francamente es una vida deslúcida, es una vida totalmente sin brillo, totalmente monótona. Ahora, puede estar ocurriendo también algunas otras personas que en un tiempo tuvieron grandes sueños, grandes metas, ahora ya las han perdido, han archivado su lucha, su propósito, y viven ya sin meta porque la perdieron. Eso puede estar ocurriendo. Ahora, las dificultades de la vida siempre operan en contra de la consecución de un sueño. Muchas veces nosotros estamos enfrascados en conseguir, en alcanzar una meta, y estamos animados, pero las dificultades empiezan a llegar y entonces empezamos a desanimarnos, ¿no? Las dificultades como la enfermedad, los problemas sociales, la falta de fe, suelen influir negativamente en nosotros, haciéndonos perder el sueño que un día tuvimos. Y bueno, quién sabe cuál sea el tuyo, ¿verdad? Pero ojalá y no
lo estés perdiendo. Y tendría una pregunta para ti. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Aún conservas tu sueño a pesar de esta epidemia que hoy enfrentamos? A pesar de que el mundo cambiará después de esto. ¿Cómo te estás sintiendo? Tal vez alguno de ustedes esté pensando abandonar, ¿sí? Quizá hace un año se sentía útil en lo que estaba haciendo. Tal vez te sentías un buen padre, una buena madre, o te sentías un buen siervo de Dios. Pero ahora las cosas han ido cambiando y empiezas a desanimarte y empiezas a sentir que quién sabe qué va a ser de tu meta y de tu sueño. Pero quiero darte ánimo. Aunque tú pudieras estar pensando en que ya todo terminó, quiero decirte que Dios tiene la última palabra. Y probablemente Dios no ha terminado contigo. Él no ha terminado. Él aún va a hacer muchas cosas a través de ti. Y eso debes tenerlo en cuenta. Te puedo poner unos ejemplos. Puede ser que algún estudiante de preparatoria se esté desanimando al ver todo este relajo que se ha armado, ¿verdad? Todas las cosas que están pasando, la gente que muere, etcétera, etcétera. Se esté desanimando y diga, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mí? Ahora algunos dirán, no sé ya ni qué voy a estudiar. Había pensado que iba a hacer aquello, había pensado que iba a estudiar esto otro, pero ya no sé realmente qué va a ser de mí. Y bueno, un estudiante de bachillerato puede estar así, pero también puede estar un universitario o una persona que ya estaba trabajando y que ya estaba incursionando en el ramo empresarial, por ejemplo. Las cosas se vinieron abajo y ahora se está preguntando qué va a pasar conmigo. Incluso puede un pastor estar desanimado. Por supuesto, sabemos de pastores que se han desanimado, y es que es algo que de repente puede calar, nos pega el saber que al preguntarnos si la gente que se estaba congregando, que estaba viniendo a la iglesia, regresará y seguirá activa y seguiremos llevando la palabra a otras personas. Y nos estamos preguntando todo eso, y la respuesta pues solo Dios la sabe. En realidad quizá no todos van a regresar. Quizá un pastor se pregunte, ya no sé si soy pastor, porque para ser pastor pues hay que tener iglesia, y si tu iglesia no regresa, pues ¿qué va a pasar? Y nos estamos preguntando, pero grábate esto, no debes olvidar que Dios tiene la última palabra. Tú te puedes estar desanimando, pero Dios tiene la última palabra. Y fíjate, recuerda aquel pasaje narrado en los últimos versículos de Juan, donde dice que agarraron sus redes Pedro y otros, yo voy a ir a pescar. Jesús ya había muerto, ya todo estaba, pues ahora sí ya mal, ¿verdad? Era muy caótico todo lo que pasaba, y dijeron los demás, pues nos vamos contigo, Pedro. Como cuando estás leyendo ese pasaje, ¿verdad? Te das cuenta cómo ellos habían sepultado ya su sueño. Hace unas semanas atrás estaban dichosos viendo cómo resucitaba Lázaro, estaban viendo cómo sanaba a aquella mujer de flujo de sangre, hacían júbilo, cómo multiplicaba los panes, pero semanas después, Pedro, ¿qué vas a hacer? Ya voy a pescar. Pues te acompañamos, ¿no? Ahí vamos a ir aprendiendo contigo, pues esto ya se acabó y todo, pero resultó que no fue así. Es muy importante que veas esto, eso no fue así. En realidad fueron, y ellos pensaban que su sueño había muerto, pero no, estaba más vivo, porque Dios no había terminado. Si tú sigues leyendo, Jesús se encontró con ellos, platicó con ellos, y mira, no lo narra Juan, pero es como si Jesús en ese encuentro les hubiera dicho, me gusta que hayan regresado a la pesca, pero en realidad despídanse, porque a partir de hoy ustedes van a ser utilizados por mí para pescar hombres, ¿no? Es decir, ellos habían pensado que todo había terminado, pero no era cierto. Quiero llevarte a una historia de un hombre de Dios impresionante, pero que se desanimó y pensó que ya su sueño había terminado. Vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 19. Es una lectura un poco extensa, pero decidí ponerla toda porque pues es como una película que tú puedes ir enlazando los eventos. Desde el versículo 1 al 18 vamos
a leer y dice así: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y ahí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Ahí voy a parar tantito y ahorita vamos a continuar la lectura. Simplemente notas al profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre poderoso en el poder de Dios, por supuesto, y que acaba de ocurrir algo extraordinario. Es decir, el profeta Elías, llevando la palabra, se dio cuenta de la idolatría en que el pueblo había caído, de cómo el pueblo había desobedecido la enseñanza de Moisés, cuando les dijo Moisés: no deben ustedes imitar a los pueblos paganos en sus prácticas siguiendo a los ídolos muertos. Pero estaba el pueblo totalmente embelesado con las prácticas de la adoración a Baal. Entonces, tú conoces esa historia probablemente. En el Monte Carmelo llegó Elías indignado y les dijo: miren, basta ya, vamos a poner aquí un altar, un holocausto, y le vamos a pedir al Dios, aquellos que le pidan a Baal y nosotros le vamos a pedir a Jehová. Y el que responda, ese es el Dios, ¿no? Entonces, pues los sacerdotes de Baal se cansaron de bailar y de danzar y de pedirle, pero Baal nunca respondió. En cambio, cuando llegó el turno al profeta Elías, pues oró a Dios y Dios respondió y consumió el altar. Entonces desató una persecución en ese momento. El pueblo de Israel despertó, y hubo un avivamiento en ese momento, y tomaron a los sacerdotes de Baal y fueron degollados. Esto indignó a Jezabel, la esposa del rey Acab. Y Acab, que era un hombre de cuna cristiana, voy a decirlo así, aunque estamos hablando del pueblo de Israel, Acab representa al hombre de cuna cristiana, pero que está viviendo fuera del camino de Dios. Entonces Acab le dice a su esposa: ¿qué crees que hizo Elías? Mató a los sacerdotes de Baal. Entonces la esposa se indignó, tenía un mal carácter, se dice esa señora, y se indignó y dice: pues me las va a pagar. Mañana a esta hora Elías estará muerto. Y Elías, al llegarle el mensaje de Jezabel, tuvo miedo, salió huyendo y se fue. Y en el verso que acabamos de leer, en el verso 4, dice que era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y voy a continuar leyendo. Y se acostó, estamos hablando de Elías, se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándole le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Seguramente Elías estaba como deprimido, porque se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Y aquí voy a parar. Fíjate, Elías quiere morirse. Elías ya tuvo miedo, ya le entró un miedo tremendo por Jezabel, así como a algunos cristianos ahorita les entró mucho miedo de morirse por el coronavirus.
Eso se parece un poquito, aunque indudablemente tenemos que cuidarnos, pero el miedo no ayuda a nadie, ¿no? Entonces, este hombre está temeroso por su vida porque Jezabel lo va a matar y va a cumplir su palabra. Él está ahí, ¿verdad? Ya caminó muchos kilómetros, está ahí acostado, y la segunda vez que le habla el Señor, le dice: come, porque ¿qué crees? Todavía te falta un largo camino por recorrer. Nada de que te quieres morir, nada de que te vas a morir, nada de que ya acabó. No, como dijeran acá en mi salda, no, mijito, levántate, ¿verdad? Y ponte las pilas porque la cosa sigue en puerta, ¿sí? Y bueno, nos imaginamos esto difícil para Elías, pero observa que le dice: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. O sea que de Beerseba caminó y 40 días. ¿Te imaginas caminando 40 días? Pues es algo tremendo. Yo creo que sí recorrió una muy buena distancia. Fíjate que yo normalmente con mi esposa salimos a caminar y a veces nos ponemos el cronómetro y nos hemos dado cuenta que caminando con cierta intensidad nos hacemos 10 minutos por kilómetro, 10 y medio por kilómetro. ¿Te imaginas lo que tendría que caminar o que habrá caminado este hombre? Si dice que caminó 40 días, ¿te imaginas cuántos kilómetros no habrá caminado? Y dice que llegó a Horeb. Verso 9: al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche, pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Imagínate, 40 días y 40 noches antes Elías estaba allá y el Señor lo asistió. Y luego viene Elías y camina los 40 días y 40 noches y llega al monte Horeb y ahí estaba el Señor, ¿verdad? Aquí vemos la omnipresencia del Señor, cómo el Señor está en todo lugar, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? El Señor no tuvo que recorrer esos 40 días, Él ya lo estaba esperando, ¿verdad? Y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10, él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, a filo de espada han matado a tus profetas, solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Cuando veo esta respuesta de Elías, yo así me imagino a Elías. Era un hombre apasionado, era un hombre que le indignaba la incredulidad del pueblo de Israel, y esas palabras reflejan verdaderamente su estado de ánimo, pero también reflejan su carácter, lo que él era. Era un apasionado por Dios y quería que el pueblo despertara, y lo expresa de esa manera. Más adelante vamos a ver que se estaba equivocando en algunos detalles, pero dice: y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Observa esto, cuando el Señor le pregunta en el verso 10 y contesta a este hombre la indignación y todo lo que estaba viviendo, lo primero que el Señor le hace es: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. ¿Sabes qué? Eso es lo que necesitamos muchos de nosotros. Muchos de nosotros necesitamos volvernos a conectar con la presencia de Dios. Cuando el Señor le dice: sal y párate fuera, le está dando a entender: Elías, todo lo que está pasando contigo, la mayor tragedia no es que Jezabel te haya amenazado para que mueras. La mayor tragedia es que tú has perdido el contacto conmigo. Y quiero que salgas para que podamos encontrarnos. Y entonces lo saca y viene un viento fuerte que partió las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero tampoco el Señor estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto
llegó a él una voz que le decía: ¿qué haces allí, Elías? En ese silbido suave, por eso Elías se tapó el rostro, porque ahí estaba el Señor. Elías necesitaba un encuentro con el Maestro, un encuentro con el Señor. Y qué bendición que el Señor lo fue a buscar, qué bendición que el ángel del Señor le dio de comer y luego le dijo: levántate porque tienes que recorrer. Y qué bendición que él recorrió ese camino y ahí tuvo el encuentro con el Maestro, con el Señor. Y entonces nuevamente le vuelve a hacer la pregunta: ¿qué haces ahí? Y él contesta lo mismo que en los versículos anteriores. Está en el verso 14, lo vamos a leer. Él contestó: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares. A filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Le vuelve a decir lo mismo. Y fíjate lo que le contesta el Señor. Entonces el Señor le dijo: anda, regresa por donde viniste, al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, conságralo como profeta en lugar tuyo. Fíjate lo que le está diciendo. ¿Sabes qué, Elías? Yo no he terminado. Aunque tú ya quieres que te mate, que te quite la vida, yo no he terminado, porque todavía tienes que regresar a Damasco, buscar a Hazael y hacerlo rey de Siria. Tienes que buscar a Jehú también, y lo vas a hacer rey de Israel. Y como ya andas ahí que ya te quieres morir, ya es tiempo de que busques a tu sustituto, le dice. Tendrás que ir a buscar a Eliseo para ungirlo, para que sea tu sustituto. Verso 18. No obstante, fíjate lo que dice aquí: no obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Esto fue haz de cuenta, fue una noticia tan impactante para Elías. Y nota esto: Elías, su contextualización que había hecho estaba totalmente errónea. Era un apasionado, por supuesto, le indignaba la actitud del pueblo de Israel. Muchas veces a los pastores nos pasa eso, a veces nos sentimos así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué este hermano? ¿Por qué este creyente no se enciende por ti? ¿Verdad? Nos pasa eso, pero no debemos realmente caer en extremo, porque debemos entender que todos tenemos momentos difíciles. Y Elías le dice al Señor: solamente yo, Señor, he quedado solito. Y el Señor le dice: mentira, Elías, quedan 7,001. 7,001, tú y otros 7,000, ¿no? Entonces eso fue algo que impactó a Elías. Pero aquí aprendemos muchas cosas, bastantes cosas aprendemos aquí, ¿verdad? Escucha esto: el propósito de Dios para tu vida se cumplirá sin importar el contexto en el que estés. Debe haber alguna razón por la que nos ha tocado vivir la epidemia del COVID-19. ¿No te has preguntado eso? Hay una razón. Dios quiere hacer algo muy especial a través de nosotros, a través de ti, a través de mí. Quiere hacer algo muy, muy especial. Elías pensó que todo había terminado. De hecho, él decidió terminar el contrato, ¿verdad? Señor, ya dejo de ser profeta, ya hasta aquí, Señor. ¿Sí? Señor, ya no quiero ser pastor, ya no sé ni qué pasó aquí, ¿verdad? No, el Señor dice: no, mijito, levántate, porque hay mucha chamba todavía por hacer. Y ya lo tienes que hacer. Hay mucha gente que también está como que empezando: yo creo que ya no voy a ir a la iglesia, ¿sí? Y algunos otros de por sí ni iban, ¿verdad? Pero bueno, no sé si ahora se animen. Pero hay algo importante. Él pensó que ya agarró el contrato, ¿verdad? Señor, una vez hice un pacto contigo, pero aquí ya lo rompo. Pero Dios no había terminado y quiso encontrarse con él. Lo que necesitamos, ¿sabes, familia? Es un encuentro con el Señor, una intimidad más fuerte con Dios. Necesitas tú conectarte con Dios.
necesitas tal vez recorrer esos 40 días y 40 noches para estar en la presencia de Dios. Necesitas descansar en los brazos de Dios para poder volver a escuchar ese silbido suave que un día lo escuchaste y te impactó, te enamoraste del Señor y decidiste seguirle, entregarle tu vida. Eso es algo que necesitamos hacer y necesitamos escuchar realmente cuántos están siguiendo al Señor, porque Elías pensaba que nada más era él solito. Pero el Señor le dice, no, hay otros 7,000. La contextualización de Elías era falsa. Solo yo he quedado, así lo expresó. Pero mentira, había otros 7,000. Ahora mira, ve esto. Escritores notables, cuando se habla de las metas y de los sueños, han dicho lo siguiente. Dice, hay personas que viven sin una meta, sueño o propósito, solo existen. Que ojalá no sea ese tu caso, pero si es tu caso, tienes que venir al Señor y renovar tu relación con Él. Otro punto que tengo aquí, otros han diseñado un plan personal con el propósito de alcanzar sus metas y lo están logrando. Ese es otro grupo de personas. Y un tercer grupo de personas es, sin embargo, existen otras personas que viven intensamente el sueño de Dios para sus vidas. Ellos abandonaron por completo sus proyectos personales por el proyecto de Dios para sus vidas. No sé en cuál estás tú, no sé en cuál nivel estás, pero es importante que veas que es una bendición ser ordenado, disciplinado y tener metas en la vida. Qué bueno que lo estés logrando, pero no hay nada mejor que poder preguntarle al Señor, Señor, ¿qué sigue? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y cuando el Señor se te aparezca en ese silbido suave, entonces te va a decir, levántate, no te desanimes, esto no ha terminado, todavía tienes que ir a Damasco, todavía tienes que ir a ungir a Hazael como rey de Siria, y luego tienes que ir a ver a Jehú, y luego tienes que ir a ver a Eliseo, todavía te queda mucho, hay mucha cuerda todavía. Necesitamos escuchar la voz suave de Dios, y es ahí donde nuestra vida se renovará. Jesús dijo en Marcos 10, verso 29 al 30, dijo, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Así lo dijo un salmo, así lo dice el salmista. Ninguno de los que esperan en ti, refiriéndose al Señor, será avergonzado. ¿Sabes qué? Ninguna persona que ha puesto a Jesús como el centro de su vida y que ama más a Jesús, que es lo que quiere decir este versículo, que todo lo demás, ninguna de ellas será abandonada por el Señor. No sé si lo creas, pero yo quiero animarte a eso. El escritor Maxwell dijo alguna vez esto, y me gustan mucho estas frases. Dice, el viaje es más divertido si sabes a dónde vas. Es muy bonito eso. El viaje es más divertido si sabes a dónde vas. Esto es, si tenemos un propósito, ya lo demás carece sin sentido. Nos centramos en ello. Hay otra frase, usted necesita identificar su destino y navegar hacia él. Necesitas renovar tu relación con Cristo, preguntarle nuevamente qué va a hacer de ti, qué se supone que voy a hacer, Señor. Y fíjate, Elías iba huyendo de Jezabel, y cuando se encontró con Jesús lo paró ahí, lo renovó y lo envió a Damasco. No, vete a Damasco, todavía hay trabajo que hacer. Y luego vas a nombrar a Jehú rey de Israel. Es decir, necesitamos identificar nuestro destino, y cuando lo identificamos nos encaminaremos hacia él. Y hay otra frase, quien tiene un sueño
conoce a lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar. Quien tiene un sueño, conoce a lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar. Cuando ya definimos hacia dónde queremos ir, ya nos dimos cuenta que esa va a ser nuestra meta, todo lo demás será secundario. Grábatelo, todo lo demás será secundario. Tenemos que renunciar a muchas cosas porque todo tiene que ver con la meta, con el propósito. Ahora, es muy bonito, según los escritores, según hombres de Dios que han escrito libros acerca de estos temas, es muy bonito vivir con metas, con propósito o con un sueño. Por ejemplo, algunos dicen que un sueño nos da dirección, aumenta nuestro potencial, nos ayuda a establecer prioridades, por supuesto, agrega valor a lo que estamos haciendo y predice nuestro futuro. Te lo voy a repetir por si estás anotando ahí en casa, pero cuando nosotros vivimos con un sueño, con una meta, cuando ya decidimos que vamos a ir hacia allá, bueno, pues un sueño nos da dirección, es decir, ya sabemos hacia dónde vamos, aumenta nuestro potencial, sí, ya somos más efectivos, porque ya no hacemos tantas cosas, nada más hacemos lo que nos va a llevar a nuestro sueño. Número 3, nos ayuda a establecer prioridades. Claro que sí, si tú eres una persona que le gusta hacer ejercicio, ya tienes algunas prioridades ahí que tienes que hacer, ¿no? Por supuesto, si eres una persona que te está gustando mucho el piano, pues también todos los videos y todo lo que tenga referencia, lo vas a ver porque estás interesado en ello, ¿verdad? Si tú eres un creyente que ha nacido de nuevo, leer la palabra es una prioridad. Entonces, fíjate bien, nos ayuda a establecer prioridades. Número 4, agrega valor a nuestro trabajo. Si alguien te llega y te pregunta, oye, ¿por qué haces eso? Porque esto lo estoy haciendo porque quiero alcanzar esta meta. Tiene sentido, ¿no? Y por último, predice nuestro futuro. Cuando tú estás haciendo algo para conseguir una meta, la gente que te ama, que tus amigos, la gente que te observa dirá, este lleva mucho futuro, lo va a lograr porque no renuncia a eso, está luchando. Y qué padre, ¿no? Y bueno, alguien dijo alguna vez, nuestro sueño, cuando lo seguimos, es el mejor pronosticador de nuestro futuro. Y bueno, yo creo que, estimado amigo y familia, yo creo que necesitamos renovar ese sueño, ¿no? Volver a encontrarnos con Dios para poder volver al camino, ¿no? Y termino con esto. Filipenses 3, 13 y 14 nos dice la palabra, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Pablo tenía muy clara su meta. Entonces, qué bendición. El escritor de Hebreos nos dice, y con esto termino, en el Hebreos 12, 2, en la última parte del versículo 2, dice, refiriéndose al Señor Jesús, dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Híjole, es algo tremendo, ¿no? El mayor ejemplo de una vida enfocada en un propósito y en una meta, pues es Jesús. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Entonces, es algo que no debes olvidar. Necesitamos tú y yo mantenernos fieles al llamado que Dios nos hizo. Es muy importante. Por lo tanto, familia, toma en cuenta esta palabra que esta noche has escuchado. Es muy importante. No olvides el sueño que Dios te dio, no lo eches en saco roto, que no muera ese sueño, que no muera tu sueño, acuérdate, que no muera tu sueño. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha terminado. Necesitas
encontrarte con el Señor. Necesitas ir esos 40 días y 40 noches como Elías lo hizo para poder estar en recogimiento, en la presencia de Dios y poder volver a escuchar su voz. A veces tenemos la tendencia, sobre todo los que somos ya más adultos, a recordar el pasado y tenemos la tendencia a decir, qué bonitos tiempos aquellos, cuando orábamos, cuando cantábamos, cuando pasábamos tiempos. Por ejemplo, yo te puedo decir, a la edad de 12, 13 años, ya sabía tocar un poco la guitarra. Te estoy hablando de 1973, y acudía a reuniones de cristianos y en estas reuniones, que eran unas reuniones como regionales en esos tiempos, se hacían las reuniones por la noche y terminábamos salíamos del templo donde nos congregábamos, del auditorio donde nos congregábamos, salíamos como a las 10 de la noche y la gente que nos recibía nos daba alojamiento y luego nos daban de cenar y vaya que comíamos bien rico, ¿verdad? ¿Y qué crees? A las 12 de la noche ya íbamos saliendo de cenar, habíamos tomado cafecito. ¿Y qué crees que hacíamos? Nos poníamos a cantar, sacábamos la guitarra, los acordeones, todo lo que había en aquellas zonas rurales, y nos poníamos a cantar. Estábamos cantando a las 2, 3 de la mañana, alabando a Dios ahí. Eran experiencias muy bonitas, y a veces tendemos a decir, pues qué bonito era en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Y qué ahora? ¿Qué pasa? Pues ahora como que se ha perdido todo. No, Dios es el mismo. Dios es el mismo. Tampoco te estoy mandando que te pongas a cantar a las 3 de la mañana en tu casa. Van a llamar a la policía y tal vez tengas problemas. Te estoy mandando, o más bien te estoy sugiriendo que te encuentres con el Señor y que puedas renovar ese llamado, que no muera tu sueño. Si Dios te llamó a ser pastor, Dios tiene un rebaño para ti. Y para lo que Dios te haya llamado, Dios hará todas las cosas para que se logren y tú serás usado por Él para alcanzar y para expandir su reino. Así es que recuerda lo que leímos al principio, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por cada persona que esta noche escuchó este mensaje. Te pido, Señor, que les bendigas, te pido que les uses. Te pido, Señor, si hay alguien que se ha estado desanimando, si hay algún joven que se pregunta qué va a hacer de él, yo te pido, Señor, que a través de esta palabra él pueda ser inspirado a conectarse contigo, que él sea capaz de decir, Señor, no entiendo lo que va a pasar después de este COVID-19, no entiendo muchas cosas que la gente dice a través de las redes, pero lo que sí entiendo es que debo ir a ti. Y que ese joven, que esa señorita, no importando su edad, puedan ir a tu presencia y sean capaces de escuchar tu voz, esa voz suave que escuchó Elías. Y asimismo, Señor, si hay algún matrimonio que está pasándola mal, algún matrimonio que están perdiendo contacto, algún matrimonio que están empezando a herirse, a no encontrar respuesta a lo que les pasa, puedan ir a ti, puedan dejar Berseba e ir a Horeb y poder estar en tu presencia, Señor, y poder encontrarse contigo y poder, Señor, encontrar el propósito para su matrimonio, Señor. Y así, Señor, si hay algún pastor desanimado también, la esposa del pastor se ha desanimado, tal vez sus hijos también, Señor, yo te pido que les bendigas, que les ayudes, Padre, que les guardes y que ellos puedan reencontrarse contigo, Señor, y puedan conectarse una vez más y escuchar tu voz, y pueda revelárseles que aún falta ir a Damasco, aún falta a trabajo que hacer. Señor, revélales esas verdades, Señor. Bendice a aquellos creyentes, a todos los que se estaban congregando en las diferentes iglesias, Señor, para que puedan renovar su compromiso contigo. Y ahora
que quizá puedan empezar nuevamente las reuniones, puedan regresar con su familia y puedan invitar amigos y puedan hacer crecer la obra de Dios. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú lo harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, nos despedimos y recuérdalo bien, que no muera tu sueño. Un abrazo, que Dios les bendiga.